Está el tema de la enseñanza de hoy. Nada más déjeme poner el cronómetro porque siempre como que me voy de paso. Y aquí está, muy bien. Vamos a continuar con la serie de estudios. ¿Trae su Biblia? ¿Sí? ¿Sí la trajeron? ¿Sí trajo la Biblia, mi Lolo? Sí, ahí, mire. No se preocupe. Ahí vamos a estudiar la palabra del Señor. Vamos a estudiar el tema número 12 de nuestra serie que estamos estudiando de verdaderos discípulos. Y vamos a hablar de esta parte del corazón de los seres humanos cuando nosotros estamos pasando por diversas angustias, diversas situaciones que de pronto estamos batallando. A ver, ahora, como yo ahorita que estoy batallando con este dispositivo, nunca me había pasado. ¿Ve? Bien, voy a ver si lo puedo abrir aquí entonces en el teléfono. Algo pasó. Los sentimientos y las emociones que los seres humanos pasamos es algo que Dios ha puesto en nosotros para manifestar parte de la semejanza de Dios. Cuando la Biblia dice que Él creó al hombre a su imagen, a su semejanza, es en gran parte en eso, en lo que nosotros somos, en esa semejanza a nuestro Dios. No somos semejantes en divinidad porque solamente Él es divino, solamente es Él. Si ya aprendió, yo me encargo, yo lo busco. Gracias, hermano, muy amable. Y el tema que hoy vamos a tratar es precisamente de eso, de la semejanza que Dios pone en nosotros al respecto. Y vamos a ver esa parte tan importante de la Escritura que Él ha dejado plasmado en nosotros. Déjeme ver. Quiero pedirle que me acompañe, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 16, antes de leer esa parte de la Escritura. Evangelio de Juan, capítulo 16. El tema se titula La tristeza y el gozo en los discípulos. La tristeza y el gozo en los discípulos. Antes de darle el versículo que vamos a leer, quiero leer esta parte que tengo aquí preparado. Las emociones en los seres humanos son las reacciones o diversas alteraciones de ánimo que expresamos en un instante, según se han sacudido los sentimientos de nosotros. Los sentimientos es el estado de ánimo o la disposición emocional que expresamos hacia una cosa, hacia un acontecimiento o hacia una persona. De pronto podemos sentir ganas de llorar, ganas de reír, podemos sentir mucha alegría, podemos sentir gozo, tristeza, temor, enojo, inseguridad, ansiedad, según sea el entorno en el que vivimos o lo que escuchamos o lo que pensamos o lo que vemos. La Biblia dice que Jesús era un ser emocional, no que sea dirigido por las emociones, sino que manifestaba emociones. Dice la Biblia que tuvo gran tristeza cuando oró en el Getsemaní. Oró por nosotros y dice la Escritura, no lo busque, menciono algunas citas bíblicas, en Mateo 26, 38 dice que mi alma está triste, está angustiada hasta la muerte, tengo gran tristeza. La Biblia dice que Jesús se enojó contra los mercaderes del templo. Eso está registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 15. Muy molesto. Gracias, mi hermana. Estaba enojado el Señor y los corre. También dice la Biblia que Él sintió tristeza al grado de llorar en varias ocasiones. Una de esas ocasiones fue cuando estuvo ante la tumba de su amigo Lázaro. Jesús lloró, dice en Juan 11:35. La Biblia dice que Él sentía mucha alegría. En el Evangelio de Juan capítulo 15, verso 11 dice:
para que mi gozo siempre esté en ustedes. Entonces vemos que Jesús manifestaba las emociones. Indudablemente que también nosotros, los seres humanos, pasamos por diversos estados emocionales frecuentemente. Es probable que ahorita aquí haya personas que tengan tristeza, que estén preocupados, angustiados. Y hoy el tema que vamos a tratar es precisamente la tristeza y el gozo en los discípulos. Vamos a ver ahora sí en su Biblia, en Juan 16 a partir del versículo 16. Recuerde que Juan 16 habla también de la venida del Espíritu Santo. En el versículo 7 de Juan 16, Jesús les dice a sus discípulos: conviene que yo me vaya. Y esa era la razón por la que estaba bien triste los discípulos, porque su maestro ya se iba. ¿Para dónde? Al cielo. Y los discípulos estaban tristes. Y les invade la tristeza. Y llegando al versículo 16, que es a partir de donde vamos a leer, dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Aquí Jesús está haciendo referencia a que le quedaba muy poco tiempo de vida para ya ser crucificado, y ya no lo verían durante 3 días. Ese poco. Y un poco después si me veréis, 3 días después me verían de nuevo, dice. Los discípulos no entendían eso, dice el versículo 17. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. ¿Qué es? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Padre, te damos gracias por tu palabra, por el tiempo que nos permites. Yo requiero de tu gracia, de tu dirección, de tu sabiduría para trazar esta palabra, y de igual manera para tus hijos, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender tu consejo y poner por obra lo que hoy hablas a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Los discípulos no entendían lo que Jesús estaba hablando. Y dice en el versículo 18, decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Y ahí está en el verso 20 nuestro tema. Dice: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Ahí habla tristeza y gozo. El mundo se va a alegrar porque me mataron. Ustedes estarán tristes porque ya no me verán con ustedes. Pero les digo que esa tristeza se va a convertir en gozo. ¿Cómo? No entendían. Jesús da una explicación en el verso 21 y dice: la mujer cuando da luz tiene dolor. Eso es algo que los varones nunca vamos a entender. Los varones con una gripa nos andamos muriendo. Y hay quienes dicen que la mujer es el sexo débil. No, hombre, son fuertes. Y dice el verso 21: la mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Notemos que aquí Jesús no habla de 2 acontecimientos cuando compara a la mujer. No habla de un acontecimiento triste y otro acontecimiento feliz que viene a opacar el que era triste. No, habla del mismo acontecimiento. En un momento es dolor, pero ese mismo acontecimiento en un momento es alegría. Ahí compara el parto de una mujer con lo que Él les está explicando a sus discípulos. El mismo acontecimiento que Él moriría en la cruz y ya no lo volverían a ver los discípulos, ese mismo acontecimiento les daría gran gozo y alegría a los discípulos. ¿Cómo? No lo entendían ellos. Quiere explicarles eso. Ahora, los discípulos
deberían de entender que Jesús se iba, pero en los versículos anteriores les acababa de decir que no los dejaría solos, que el Espíritu Santo quedaría aquí para guiarlos a toda verdad, a toda justicia, para recordarles cada palabra que Jesús habló. Y los discípulos deberían de entender que nunca estarían solos, que siempre estaría el Espíritu de Dios con ellos en cada momento de sus vidas, sea un momento adverso, sea un momento feliz o un momento de angustia. Y dice en el versículo 22, también vosotros ahora tenéis tristeza, dice, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Os volveré a ver. Una de las partes donde aquí explica que volvería a verlos sería cuando resucitaría 3 días después de su muerte. Los volvería a ver y tendrían gran gozo. Los volveré a ver después de la resurrección. Se iban a alegrar mucho los discípulos de volverlo a ver. ¿Por qué? Se alegrarían mucho cuando Jesús les dijera: reúnanse en un solo lugar porque van a recibir todos mi Espíritu Santo. Vayan. Y después de esto ya no van a estar más tristes. En aquel día, dice el versículo 23, no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo daré. ¿Cuál día? El día en que fueran revestidos con el Espíritu Santo. Ya no preguntarían nada, porque tendrían al mismo Espíritu Santo, que Él los guiaría a toda verdad, los guiaría a toda justicia. El Espíritu Santo nos recordará cada palabra que Jesús habló. Ahora dice el verso 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo, ahí está, para que vuestro gozo sea cumplido, la alegría. Y aquí cabe una pregunta. ¿En verdad todos los cristianos disfrutamos de ese gozo? ¿Qué puede responder? Los quiero hacer prácticos, quiero verlos algunos. ¿Cree usted que todos los cristianos disfrutan del gozo de Dios? En verdad no, esa es una realidad, no todos. ¿Por qué? Porque se centran más en las preocupaciones, se centran más en los pendientes, en las angustias, y como que se les olvida que el Espíritu Santo está allí para consolarnos, para guiarnos, para abrazarnos, para corregirnos. A muchos cristianos pareciera que se nos olvida, de pronto se nos puede olvidar. ¿Por qué? Porque pareciera que muchos cristianos no han entendido que no están solos. No están solos, el Espíritu de Dios está con cada uno de aquellos que son verdaderos discípulos del Señor. Muchos cristianos creen que Dios no los escucha. Muchos cristianos sienten que Dios está muy lejos de ellos. Pareciera para muchos cristianos que Dios no está atento de las adversidades. Algunos cristianos llegan a orar y decir: Señor, ¿qué acaso no te das cuenta de lo que me pasa? Señor, ¿cuándo responderás a esta gran angustia, a esta necesidad que tengo? Y no disfrutan del gozo de Dios porque se centran más en la angustia, en el dolor, antes de entender que el Espíritu Santo está en nosotros para guiarnos, para consolarnos y para decirnos: no estás solo, Dios está contigo. ¿Cuántos lo creen? Bueno, el gozo de los verdaderos discípulos, póngame atención a esto que voy a explicar. El gozo de los verdaderos discípulos no depende de las circunstancias que los rodean. Cuando menos no debiera de ser así, pero no depende. El gozo mío no depende de las circunstancias. Si hoy tengo salud, hoy estoy contento. Si tengo enfermedad, estoy triste. Si tengo empleo, estoy contento. Si no tengo empleo, estoy triste. No debiera depender el gozo de nosotros de las circunstancias. No debiera, sino ¿en qué debiera depender el gozo de los cristianos? En saber y entender que no estás solo en cada momento de tu vida.
y que de alguna manera Dios torna cada cosa que nos sucede para bien. Y Él lo tiene explícito, muy claro en su palabra. El Espíritu de Dios está con cada uno de los verdaderos discípulos de Él. Él lo prometió, ¿recuerdas? En Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuántos días? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. No estamos solos. Su Espíritu nos va a fortalecer. Si estás triste, si estás angustiado, si estás preocupado, si estás orando por un hijo tuyo que no ha venido a los caminos del Señor. Mujeres que están aquí, que sus esposos no quieren nada con Dios. El Espíritu de Dios te va a consolar y Él te va a decir, tú encárgate de mí. De Él yo me encargo. Tú ora. Tú créeme a mí, yo me encargo. Si hay algún hijo que está lejos del camino del Señor, la Biblia dice, tú ora, tú créeme a mí, yo me encargo. Yo estoy contigo, no estás solo. Y esa tristeza que de pronto te invade, de pronto se dibuja una sonrisa de gozo de saber, bueno, Padre, yo no sé qué es lo que estás haciendo, pero sé que estás haciendo algo. ¿Cómo crees tú que iba Abraham a sacrificar a su hijo en aquel lugar? ¿A poco crees que iba brincando en un pie de alegría? Voy a matar a mi hijo, lo voy a clavar con una daga. ¡Qué contento voy! ¿Cómo crees que iba Abraham? Iba triste, sin duda alguna él iba angustiado. Pero dentro del fondo de su corazón, dice Hebreos capítulo 11, y por la fe Abraham llevó en sacrificio a su hijo, sabiendo que Dios es poderoso para haberlo resucitado o por haber impedido que sucediera. Abraham sabía, algo va a hacer Dios. Él me prometió que de él va a levantar descendencia tan incontable como las estrellas, como la arena del mar. Yo no sé qué es lo que vas a hacer, Señor. Me invade la tristeza, porque de pronto si tengo que matarlo, lo voy a matar. Pero me invade también la alegría de saber que tú eres fiel y verdadero, y si tú dijiste que vas a hacer algo es porque lo vas a hacer. Y cuando Abraham estuvo a punto de clavar la daga, la voz de Dios, Abraham, no le hagas daño al muchacho. Ay, yo me imagino a Abraham, ay, Señor, sentía que te tardabas mucho. De pronto algunos de nosotros podemos decir, Señor, estoy sintiendo que te tardas mucho. Este capítulo 16 del Evangelio de Juan, donde Jesús les está diciendo a sus discípulos, vuestra tristeza se va a convertir en gozo. Este capítulo finaliza, el último versículo, en el verso 33, veamos cómo finaliza y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Mire lo que dice aquí. Jesús no está diciendo que nunca vamos a tener aflicciones. Jesús no está diciendo, si a ti te predicaron el evangelio y te dijeron, ven a Cristo y tus problemas se van a terminar, te engañaron, te mintieron, te predicaron un evangelio que no es el evangelio de la Biblia. Si a ti te dijeron, ven a Cristo, y cuando estés en momentos de aflicción, de tristeza, de angustia, la certeza y la garantía es que estarás edificando tu casa sobre la roca. Y cuando vengan los fuertes vientos y peguen con ímpetu contra tu casa no caerá porque está edificada sobre la roca. Te sostendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él te sostiene de su mano. Esa es la promesa. Entonces, cuando tú estés en angustia, en dolor, en aflicción, debes recordar que no estás solo y que el Espíritu Santo de Dios es el que te sostiene como poderoso gigante. Y te dice, hija mía, avanza. Hijo mío, avanza, que no estás solo. Y aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque Jehová es tu pastor y nada te faltará, y en delicados pastos te pondrá. Él te guardará de todo mal. Pero ¿qué sucede? Muchos cristianos no disfrutan de ese gozo porque centran más su mirada en la aflicción
antes que en la promesa de Dios, antes que en el Espíritu de Dios, y no saborean el maravilloso gozo de Dios, porque no le creen o desconocen o no han entendido. Los discípulos, cuando Jesús les habla, les dice: veo que no entienden. El mismo acontecimiento les da tristeza, que me van a llevar a la cruz. Esa misma noche arrestan al Señor. Y el mismo acontecimiento que les ocasiona gran tristeza, ese mismo acontecimiento les va a ocasionar gran alegría. Pero no lo entienden. Pero lo entenderán. Lo entenderán. Ahora, saber que Jesús está con nosotros en todo tiempo debe de darnos a nosotros ese gran gozo. Ese es el motivo del gozo. Ese es el motivo del gozo. Nuestro gozo no depende de las circunstancias. Y si de pronto, mire, somos humanos, y de pronto la circunstancia te apachurra, se te acabó el gas de la estufa, al mismo tiempo que se te llegó el recibo de la luz, al mismo tiempo que te está tocando la puerta el cobrador de la Coppel, al mismo tiempo que se te descompuso el aire acondicionado del carro, y al mismo tiempo te pasan un montón de cosas, y para colmo te enfermaste. Y tú volteas a todas partes y dices: Señor, acá estoy. Acá está tu hijo, que me da tristeza, Señor, que me invade la angustia. Y el Señor permite esas cosas para fortalecernos en fe, y nunca te deja. Y de pronto empiezas a ver cómo de alguna manera maravillosa empieza a suplir de una o de otra forma. Pero el gozo no se te debe de ir, no es por las circunstancias. Escuché a un pastor decir que cuando una persona entiende que Jesús está en su vida, por muy difícil que sea la vida, este pastor hizo una comparación matemática, pero guiándola a lo espiritual, y dijo lo siguiente: Jesús más nada es igual a todo. ¿Sí entiende eso? Jesús más nada, aunque tú no tengas salud, aunque no tengas, de pronto no tengas aire acondicionado, es más, ni carro, aunque no tengas, pero tienes a Jesús. Y la analogía es esto: Jesús más nada es igual a todo. ¿Cuántos tienen a Jesús en sus vidas? Tienes todo. Eso dice Colosenses 2:10. Vosotros estáis completos en Él. Tienes todo. Ahora dice lo siguiente: todo menos Jesús es igual a nada. Puedes tener todo: casas, dinero, mucho dinero en el banco. Puedes tener la mejor salud, y no tienes a Cristo en tu vida, no tienes al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué tienes? Nada. Al día que te mueras no te llevas nada. Nada te llevas. Pero saber que tienes a Cristo en tu vida, aunque de pronto te falte salud, o te falten situaciones o cosas necesarias para vivir, mira, y eso es momentáneo, porque la Biblia dice: no he visto a justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y Dios, si Dios tiene cuidado de los pajarillos, ¿creen que no tendrá cuidado de sus hijos? Entonces, volviendo a nuestro tema, ¿qué nos puede hacer a nosotros de pronto perder el gozo? Porque somos humanos y de pronto sí lo perdemos. ¿Cuántos son honestos? Quiero ver un poco de honestidad en ustedes. Nada más mi hermano aquí, Alfonso, y mi hermano David. ¿Verdad que sí de pronto perdemos el gozo? ¿Cuáles son algunas? Son muchas. Yo no pudiera mencionarlas tantas por falta de tiempo, pero algunas tres voy a mencionar. Algunas de las cosas que te puede hacer perder el gozo de Dios y sumergirte más en la tristeza que en el gozo. Una preocupación de algo. Te preocupas por tu salud, por tus hijos, por tu matrimonio. Es bien cabezón el hombre, no quiere nada con Dios. Y tú te esfuerzas y te sale callo en las rodillas orando: Señor, mira, es que qué cabezón. Una preocupación, un hijo, un empleo, y te puede hacer perder el gozo. Una situación de salud. Por muy fuertes que seamos cristianos y que sabemos que estamos en victoria, de pronto te puede invadir algo de tristeza. Seamos honestos en eso. Seamos honestos. De pronto te puede invadir algo de tristeza. Algún pecado, hermano, que cometemos.
nos puede robar el gozo. Por ejemplo, matrimonios entre cristianos que tienen una discusión y uno ofende al otro o ambos se ofenden y no arreglan aquella situación lo más pronto posible. El gozo en ese matrimonio se acabó. Se acabó. Y puede estar la ausencia del gozo por un día, por 2, por una semana. Todo depende de lo cabezón que sean. Entre más cabezones, más tiempo dejan pasar sabiendo lo que tienen que hacer. Y no hay gozo. El hombre llega del trabajo sin gozo. La señora está en casa sin gozo, sin alegría. Prepara la comida sin gozo. Ahí está. El hombre, y mire, y aquello es un ambiente pesado. Y no me digas que no has visto la película, ya la viste. Ya ve, por ahí hubo alguien sincero por ahí. Ya la viste la película y se va el gozo, se pierde el gozo de repente. Y sabes que ese gozo le afecta. Voy a decir algo que suena a herejía, pero te lo voy a demostrar con la Biblia. Ese gozo le afecta al Espíritu Santo. ¿Cómo, pastor? En Efesios capítulo 4, versículo 30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, ira, gritería, enojo, maledicencia. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Arregla las cosas. Se te va el gozo a ti y ocasionas que el Espíritu Santo se ponga triste de ver que de sus hijos, que ya tenemos al Espíritu, ya estamos capacitados y nos sumergimos más en alguna tristeza, alguna falta de gozo, antes que en el gozo. Padres que de pronto ofenden a sus hijos. Padres que de pronto les dicen cosas que no. Y debemos aprender a practicar el pedir perdón. No debemos nosotros de... Y mire, yo preparando el mensaje y de las cosas que yo paso, hace apenas unos 3 días, yo andaba con mi hijo haciendo algo y se cae una lata de pintura y se riega todo. Y mi hijo me dice: pa, yo te dije, se va a caer. Y yo volteo y le digo: es que yo vi que la estabas deteniendo. Sí, pa, pero seguiste. Y me porté en el momento, me porté de una forma grosera con él. No le dije malas palabras, no. Pero en mi humanidad le dije: no estés de necio, o sea. Y él se agachó, se salió a buscar un trapo, un trapeador, en cómo quitar la pintura, y el Espíritu Santo me habla en el momento: estás preparando el mensaje. Y ya se te fue el gozo. Se te fue. Y le dije: sí. Y me dice el Señor: no ha salido de la puerta de tu casa el gozo, todavía está aquí, alcánzalo. Y regresa mi hijo, y en cuanto regresa le digo: hijo, sí, papá, perdóname. Cuando tú te cases y cometas un error, reconócelo luego para que el gozo esté ahí. Pide perdón a tu esposa. Y si cometes un error con tus hijos, pide perdón luego. Aprende, hijo. Sí, papá, me dice. No, me lo abracé, le di un beso y le dije: te amo mucho. Yo también. Y ya cargamos los pies llenos de pintura y ya andábamos, pero ya estábamos en gozo. Ya era otro asunto. Pero el Espíritu Santo me dijo: ya. Arréglalo ya. Si tú no arreglas las cosas lo más pronto posible, se va el gozo. No hay gozo, no hay alegría. Y debemos de cuidar nosotros cuando hay algo que ofende a un ser amado. Es más, ahí te va. Cuando tú entiendes que ofendiste a Dios,
Porque hay cristianos que pueden decir, ofendí a Dios pero no me di cuenta. No, es que sí nos damos cuenta. Y cuando lo entiendes que ofendiste a Dios, se te va el gozo. Ni oras a gusto. Es más, ni quieres venir a la congregación. ¿Para qué voy a ir? ¿A poner mi carota de hipócrita? ¿Qué? No, ¿para qué? Me voy a esperar a estar bien, a estar más gozoso para ir. Amado, arréglalo luego. El gozo del Señor ahí está. Arréglalo lo más pronto posible. Recuerda que el Espíritu Santo está en ti para redarguirte, para corregirte, para abrazarte, para consolarte. Él es el consolador, para guiarte a toda verdad, a toda justicia. Así que no te sumerjas en la tristeza cuando sabes que estás totalmente capacitado de parte de Dios para vivir en el gozo de Dios. Es inaceptable, escúcheme bien, es inaceptable que cristianos vivan una vida más tiempo en tristeza y en angustia antes que en gozo. Es inaceptable saber de matrimonios, de varones, de jóvenes, de mujeres, que pasen más tiempo en angustia y en tristeza antes que en gozo. ¿Por qué? Porque ya está el Espíritu Santo en nosotros. Y cuando pecamos, se nos va el gozo. ¿Te acuerdas cuando David pecó sexualmente con aquella mujer llamada Betsabé? ¿Se acuerdan? A raíz de eso, David escribe el Salmo 32 y escribe el Salmo 51. Pero en su pecado también manda asesinar a Urías Eteo, que era el esposo de la señora. Y cuando eso sucede, se le va el gozo a David. Se le fue el gozo. El que danzaba, el que cantaba, tocaba el arpa y alababa a Dios, se le fue el gozo a David. Y quiero que me acompañe a leer parte del Salmo 51. En el Salmo 51, a partir del verso 8, Salmo 51, a partir del verso 8. Este es el salmo que David escribe después de que es reprendido por el profeta Natán y le hace ver su pecado. David lo reconoce, se humilla ante Dios y entre todo lo que escribe en el Salmo 51 y el Salmo 32, vea lo que escribe a partir del verso 8. Dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Hazme volver el gozo y la alegría. Y dice el verso 9: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto, dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y miren lo que dice el verso 12: vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme al gozo, Señor. Esa es una de las oraciones que tú y yo debemos de hacer. Cuando tú ofendes a tu esposa, varón que estás aquí, mujer que ofendes a tu esposo, cuando ofendes a tus hijos, cuando ofendes a Dios, al ofender a tu esposa ofendes a Dios. Al ofender a tu cónyuge, a ofender a alguien, ofendes a Dios. Y se va el gozo. Y dice: vuélveme al gozo de tu salvación, el espíritu noble me sustente. Vea lo que dice el versículo 13: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Tendré la motivación para predicarles. Mira, tengo un Cristo vivo que cuando tú te humillas, Él te perdona. Pero mientras que estés en el pecado y no confieses el pecado, te va a invadir la tristeza. Mientras callé, dice, se envejecían mis huesos. Mientras callé, me consumía por dentro. Así nos sentimos nosotros mientras que callamos el pecado ante Dios. Así nos sentimos. Hijos que están aquí, muchachos, mientras que tú no te portes bien, y el día que te portes bien con tu papá, con tu mamá, joven que estás aquí, jovencita que estás aquí, el mundo nada más lo reconoce como la conciencia. La conciencia es esa parte del ser humano que Dios pone
para hacernos ver que hicimos algo malo. La conciencia te acusa. Pero cuando tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo toma esa parte de la conciencia y Él te habla y te dice: no te sientes a gusto, mijo, porque ofendiste a tu papá, le mentiste a tu papá, le dijiste que ibas a la escuela y te la pinteaste y te fuiste con la niña o con el niño al mall. Y llegas a tu casa: mamá, ¿qué hay de comer? Ay, mijita, mijito, rápido te voy a calentar. Has de venir cansada, mi niña, porque andaba en la escuela. Y nada, que andabas de coscolino. Y hay algo en tu interior que te redarguye y no tienes gozo, por muy grande que tengas la sonrisa. No hay gozo. Te metes en el cuarto y allá el Espíritu Santo te está taladrando el corazón. Yo supe de una señora que echaba mano del ahorro que su esposo, entre los dos guardaban, pero no le decía a su esposo. Y la señora lo gastaba en otras cosas y no le decía a su esposo, y su esposo plenamente confiando en ella. Y hubo un momento en que la señora, el gozo se le fue. Y la angustia fue tan grande que no pudo con ella, que le dijo: amor, tengo que hablar contigo. ¿Me vas a disciplinar? No sé, me vas a prohibir algunas cosas, te vas a molestar conmigo, pero debo decirte, te agarré dinero sin contar contigo, sin consultártelo, y lo gasté de una forma indebida. Y arreglaron las cosas y el gozo volvió. Cuando nos dice aquí en el Salmo 51, en el verso 3, dice: entonces enseñaré, dice, a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, dice. ¿Por qué? Porque Él mandó matar a Urías Heteo. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Ahora estaré cantando, vuélveme al gozo. Dice el versículo 15: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Ya quería volver a cantar. Cuando los músicos de repente pueden venir de haberse aventado un tirito ahí en su casa, y aquí podemos llegar con el uniforme y toda la cosa, y hermano, Dios le bendiga. Pero si no arreglan las cosas, lo único que vamos a hacer es ruido sin gozo. Músicos, ¿dónde están los demás? Sin gozo. Y le vamos a estar pegando a las congas y vamos a estar tocando sin gozo, por muy grande que esté la sonrisa. Aleluya. Sin gozo, porque estamos más sumergidos en eso, cuando debemos reconocer que el Espíritu Santo está allí para ayudarnos. Recuerdo en una ocasión entra uno de los músicos hace años atrás, y él había cometido una falta con uno de sus seres muy amados que estaba a mí en la congregación, y se queda sentado este músico, y voy con él y le digo: ¿qué pasó? ¿Te sientes mal? Muy mal, me dijo. ¿De salud? No, me dijo, del espíritu, la conciencia. Y ya me platica: es que cometí así, así, así. Pero aquí está la persona, le digo. Sí, y luego, pues no hemos arreglado las cosas. Mijito, ¿y por qué no vas? Pero es que, pues ve. Y yo recuerdo que se levanta y va y dice: oye, fíjate que en verdad me siento como una cucaracha, me siento, ¿para qué voy a subirme si no hay gozo? Y yo me acuerdo que allá en la parte de atrás se fundieron en un abrazo, oré por ellos, y ya me dice aquel músico: pero igual, dice, aquí me voy a quedar. ¿Pero por qué? Le digo: ve, manifiesta el gozo, súbete, ya arreglaste las cosas. No hiciste un acto tan grave, le digo, como para que habían cometido, era un berrinche por lo que estaban. No hubo adulterio, no hubo fornicación, no hubo algo, fue algo sin chiste. Y por algo así te vas a perder el momento del gozo. Sube, le digo, ya arreglaste las cosas con Dios, ya arreglaste las cosas con esta persona. Sube y alaba con gozo. Ese día ese músico adoró al Señor con gran júbilo, con gran alegría.
El gozo de pronto se va. Un corazón, mire lo que dice en el Salmo 51, aquí donde estamos leyendo, y dice el verso 15: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Y dice el verso 16: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. Yo puedo hacer un sacrificio, me puedo ir caminando a Magdalena, me puedo pegar con un nopal en la espalda, por mi culpa, por mi grande culpa, que es lo que nos enseñan, ¿no? Yo pudiera darte un sacrificio de esos, dice el versículo 16. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Vea lo que dice el versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. De rodilla, Padre, me equivoqué, perdóname, ayúdame, y vuelve el gozo. Vuelve el gozo. ¿Cuántos cristianos que no disfrutan del gozo? Mire, cuando Jesús estaba enseñando a sus discípulos acerca del gozo y de la tristeza, esa misma noche arrestan al Señor para llevarlo a la cruz. Pedro, uno de los discípulos de él que estaban allí, esa noche experimentó la noche más amarga de su vida, uno de los momentos más tristes de su vida. Esa noche lo experimentó Pedro. De por sí ya estaba triste porque el Señor ya le había dicho que no iban a estar allí, ya no iba a estar más con ellos físicamente. Pero comete un error Pedro también, que le añade tristeza al dolor. Ahora vamos a leer esa parte de la escritura en Lucas 22:54. Lo quiero leer en la traducción del lenguaje actual porque me gusta la forma como lo expresa. Lucas 22:54, y vamos a notar algo aquí importante. Lucas 22:54 dice, en esta traducción, que es traducción del lenguaje actual: los que arrestaron a Jesús lo llevaron al palacio del jefe de los sacerdotes. Pedro lo siguió desde lejos. Allí, en medio del patio del palacio, habían encendido una fogata y se sentaron alrededor de ella. Pedro también se sentó con ellos. En eso, una sirvienta vio a Pedro sentado junto al fuego y mirándolo fijamente, dijo: este también andaba con Jesús. Pedro lo negó: mujer, yo ni siquiera lo conozco. Al poco rato, un hombre lo vio y dijo: tú también eres uno de los seguidores de Jesús. Pedro contestó: no, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro hombre insistió y dijo: estoy seguro de que este era uno de sus seguidores, pues también es de Galilea. Pedro contestó: hombre, ni siquiera sé de qué me hablas. No había terminado Pedro de hablar cuando de inmediato el gallo cantó. Verso 61. En ese momento Jesús se volvió y miró a Pedro. En ese patio todavía tenían a Jesús para azotarlo y ya le habían dado algunos golpes, cachetadas, le habían escupido y ya estaba ahí atado a algún lugar Jesús. Y en el momento que Pedro niega, en ese momento Jesús voltea y lo ve, y la mirada de Pedro y la de Jesús se encuentran. Y dice el versículo 61, en ese momento Jesús se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: hoy, antes de que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. Lea con atención el verso 62. Pedro salió de aquel lugar y se puso a llorar con mucha tristeza. La versión Reina Valera 60 dice: amargamente. Mucha tristeza. ¿Por qué? Porque negó a Dios, negó a Jesús, negó a su Señor. De por sí ya estaba triste porque ya les había dicho el Señor que no iban a estar con él. Pero ahora estaba más triste porque lo negó. Tantito peor. Lo negó. Ahora, tratemos de imaginarnos esa mirada de Jesús en el verso 61.
¿Cómo crees tú que fue la mirada de Jesús para con Pedro? Sin duda alguna, esa mirada estaba llena de compasión, estaba llena de amor. Sin duda alguna que esa mirada estaba llena de misericordia. ¿Por qué? Jesús conocía el corazón de Pedro. Jesús sabía, Pedro era atrabancado, era impulsivo, pero amaba a su Señor con todo corazón. Pero era necesario que aprendiera a depender de Dios y no de sus impulsos. Dios permite que el diablo lo zarandee para que Pedro aprendiera. Y Pedro se entristece, pero la mirada de Jesús, sin duda alguna, es: Pedro, ¿recuerdas que te dije que iba a orar por ti para que tu fe no falte? Ánimo, Pedro. La mirada de Jesús sin duda llena de amor. Cuando Jesús resucita, después de que es crucificado y sepultado, Jesús resucita y Pablo narra en su carta a los Corintios, en su primera carta, a quienes se les aparece. Y quiero que lea conmigo en 1 Corintios capítulo 15, verso 3, en esta misma traducción del lenguaje actual. 1 Corintios capítulo 15, verso 3, dice: lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí, que Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores, tal como lo enseña la Biblia. Fue sepultado y después de 3 días Dios lo resucitó. Vea lo que dice el verso 5. Primero se le apareció a Pedro y después a los 12 apóstoles. Primero a Pedro. Muchos estudiosos bíblicos creen que se le apareció primero a Pedro porque creen que Pedro todavía se aislaba a llorar amargamente. No tenía gozo. Muchos estudiosos bíblicos creen que Pedro buscaba los lugares a solas para llorar amargamente por haber negado. Se le fue el gozo. No había gozo en Pedro. Pedro quería regresar a las redes, incluso intentó y regresó a las redes. Y en el momento en que regresó a las redes, Jesús vuelve y le aparece y esa mañana desayuna con él. Pero se cree que se le apareció a Pedro primero para decirle: Pedro, que el gozo vuelva a ti. Yo ya te perdoné. Pero debes mostrar que me amas. ¿Me amas, Pedro? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pastorea mi rebaño. Mire qué hermoso que Dios busca a aquellos que por alguna razón se les ha ido el gozo. Dice, ahorita cantamos un canto: ¿a dónde me iré? ¿A dónde me iré? Dios te va a buscar. Te va a buscar. Se cuenta la historia de una joven que, habiendo sido cristiana y habiendo sido servidora de Dios, de pronto fue atraída por el mundo y un grupo de amigos la invitaron a un antro. Y la muchacha fue al antro y fue desde que entró ya entró sin gozo. Y todos, una gritería, y le dieron por ahí una bebida con alcohol, y ella sin gozo. Y la muchacha dice: voy al baño. Pero ella lo que quería era irse a meter al baño a llorar. A llorar porque el gozo se le había ido. A llorar. Y dice esta historia que cuando la muchacha entra al baño, encontró la cita bíblica que decía: entonces aquel hijo pródigo, volviendo en sí, regresó a su casa y dijo a su padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. Y dice que la muchacha dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? Y sale disparada y regresa a su casa y le dice: mamá, ayúdame a orar, porque he cometido falta y me siento miserable. Y después de haber orado un rato, la muchacha le dice a su mamá: mamá,
¿A quién se le ocurrió escribir en la pared del baño esa cita bíblica? Algún joven loco como tú que también conoce al Señor y a lo mejor también a él lo tocó el Señor y escribió eso y lo escribió para ti porque tú ibas a ir ahí. Y dice la muchacha: qué hermoso es Dios, que aún en el baño del antro me buscó y me encontró y me dijo: vuélvete al gozo de tu Señor. ¿Cómo es Dios que nos busca y nos dice: vuélvete al gozo del Señor? El escritor a los Hebreos, apuntando para el final, el escritor a los Hebreos dice que nuestra mirada siempre debe de estar en Jesucristo, siempre debe de estar en nuestro Señor, siempre, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, para que el gozo esté ahí, para que mantengamos. Vaya conmigo a Hebreos 12. Hebreos 12, verso 1. Hebreos 12, verso 1, inicia con una frase que dice: por tanto. Obviamente que aquí no inicia una conversación. Esto es un seguimiento de una conversación. Tú no te encuentras a alguien en la calle y le dices: por tanto, así son las cosas, ¿cómo ves? Y el otro te va a decir: ¿por tanto qué? Entonces, siempre que la Biblia diga por tanto, pues tienes que leer un capítulo antes para saber a qué se refiere. Pues resulta que el capítulo antes, el capítulo 11 de Hebreos, habla de la fe. Y en el momento de angustia, Abraham y Sara, en el momento del dolor, le creyeron a Dios que ellos iban a tener un hijo. En el momento de angustia, Noé construye un arca cuando todo el mundo se burlaba de él y le creyó a Dios. Y el gozo estaba allí. Todos esos héroes de la fe que habla el capítulo 11, ellos mantuvieron el gozo por haberle creído a Dios que todo lo que Dios decía, eso iba a ser así, aunque el mundo se le venía en contra. Llegando al capítulo 12 de Hebreos dice: por tanto, y ese por tanto es para ti y para mí. Ahí lo dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son esos? Los del capítulo 11. Dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despójate de lo que te ocasiona tristeza. Abandona eso. Haz a un lado lo que te pone triste, aquello que te preocupa, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Imagínate a un corredor en un maratón corriendo con un costal de papas y todos los demás corriendo livianos. ¿Te has dado cuenta que los corredores traen ropa ligera? Shorts cortitos, tenis cómodos, playera, lo más cómodo. Y la ciencia y la tecnología ha demostrado que últimamente son cada vez más livianos los uniformes, el calzado, para correr con menos pesadez posible. Tu vida cristiana, la vida mía cristiana, se hace pesada a medida que albergamos en nosotros algún pecado que te asedia y te hace estar triste. Y mira lo que dice enseguida: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice el verso 2: puestos los ojos en Jesús, vea, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, ahí va, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Mira, Jesús, ¿tú qué crees? ¿Le dolió a Jesús cada latigazo que le dieron? Pero cada latigazo que le daban a Jesús, había en él cierta manera de expresión de gozo. ¿Cómo? ¿O por qué? Porque pensaba en ti. Cada latigazo que le daban, cada pedazo de piel que se le desprendía en medio del dolor, él volteaba y te miraba a través de los años, rendido ante él y sirviéndole a él. Y el látigo se le clavaba porque tenía cierto tipo de gancho en las puntas, y no solamente era el azote, sino que al azotar se le clavaba, y al jalar el látigo
se le venían pedazos de piel, de manera que aún las costillas se le miraban, dice la Escritura. Y fue molido, dice Isaías 53, y cada vez que le pasaba eso, su dolor era grande en su cuerpo físico, pero en su ser interno había una expresión de alegría y decía: pero el 29 de febrero del año 2004, Gonzalo va a caer rendido a mis pies y me va a servir con todo su corazón. Y cada latigazo que le daban, él pensaba en ti. Y a él le daba gozo. Por eso los versículos anteriores dice: así despójate tú de todo lo que te roba el gozo. Ahora, voy a volver a leer ese verso 12. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y dice: menospreciando el oprobio, ¿qué me importa? Y aquí el oprobio viene de una palabra vergüenza. Porque ahora a nosotros nos lo pintan a Jesús crucificado con un poco de ropa que cubría sus partes. Pero los estudiosos bíblicos concuerdan que en realidad fue crucificado totalmente desnudo. Totalmente desnudo. Vivo, y estaba ahí vivo y desnudo. Molido. Pero toda esa pena, ese dolor que él pasó, lo cubría un profundo gozo de saber que tú un día ibas a estar rendido a sus pies. Ahora dice, retomo ese 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, ahí va el consejo. Verso 3 dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Vea lo que dice el final: para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así como los héroes de la fe del capítulo 11 siempre permanecieron y no desmayaron, y no desmayaron. Más de 100 años Noé construyendo un arca, la gente burlándose de él, y él decía: pero Dios es fiel, y si él dijo que va a haber mucha agua y va a caer agua del cielo, así será. Yo le decía en una ocasión: imagínate a Sara a sus 90 años en una silla mecedora tejiendo un gorrito. He dicho esto antes. Y la gente que pasaba alrededor: doña Sara, ¿qué está haciendo? Pues estoy tejiendo un gorrito, mijito. ¿Y para quién es el gorrito, doña Sara? Pues para mi hijo que Dios me va a dar. Doña Sara, las mujeres viejas no tienen bebés, menos si son estériles como usted, doña Sara. Ay, mijito, si Dios me dijo, Él me lo va a dar. Y ella siguió tejiendo el gorro. Ni busque el gorro en la Biblia, no está. O sea, lo estoy diciendo porque por alguno va a decir: ¿y dónde está lo del gorro de doña Sara, pastor? No, no está. Pero sí está en Hebreos 11, que es por la fe. Bueno, y eso está en el capítulo anterior de Hebreos 12. Y dice: para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Tú crees que no hubo momento de aflicción en Sara? ¿Tú qué crees? Y la Biblia dice que sí. Fue tan grande su aflicción que hubo un momento que le dijo a Abraham: Abraham, Dios se tardó. Yo creo que no va a ser de mí de donde va a salir el hijo. Ahí está Agar, mi sierva, llégate a ella y que de ella salga el hijo de la promesa, porque de mí no creo. ¿Tú crees que Sara esa noche se fue a acostar a su cama bien feliz y contenta sabiendo que su viejo estaba con otra? La señora estaba afligida. Pero después, cuando Dios le dijo: vas a tener un hijo, y Sara estaba detrás de la puerta, estaba Sara, y le dice Dios: y por estarte riendo se va a llamar Isaac, que eso significa Isaac, risa. Vino el gozo a ella. Ahora dice aquí: no se canse tu ánimo hasta desmayar. ¿Sabe por qué mucha gente deja de venir a la congregación? Porque pierden el gozo, porque no arreglan las cosas con Dios, porque no se dejan que Dios los guíe, porque no se dejan consolar por el Espíritu Santo. Por eso Dios le dijo a sus discípulos: un poco más y no me veréis, y un poco más y me veréis, y vuestra tristeza se va a convertir en gozo, y no me van a preguntar nada, ya van a tener quien les pregunte. Hay muchos hermanos aquí que traen preguntas, traen dudas,
Y dicen, Señor, yo quisiera que me respondas. Y en medio de la predicación como hoy, Dios les responde. ¿Les ha tocado? Y muchos de ustedes me han esperado y me decían, fíjese, pastor, que yo traía una duda, una pregunta para usted. Adelante, hermano. No, ya Dios me contestó. Gracias. Aleluya. Y sabe, yo ni en cuenta. Pues de perdida cuenten para saber de qué se trató. Y se van alegres y dicen, ya el Señor me contestó. Pues gloria a Dios. Otro de los discípulos, con esta cita voy a terminar, porque la otra dije apuntando, ¿no? Para que no digan que les mentí. Luego sacan memes de ahí del pastor. Está bien, yo me divierto. No creo que me enojo. Otro de los discípulos, que fue Juan, que estaban allí cuando Jesús les enseña, en su primera carta que él escribe, vea cómo la finaliza en el capítulo 5, versículo 19 al 21. Primera de Juan, capítulo 5, del verso 19 al 21, dice: sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Vea esto. Entendimiento. Los discípulos no entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Necesitaban guianza del Espíritu Santo. Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y vea cómo concluye: hijitos, guardados de los ídolos, amén. Pareciera que no tiene nada que ver, dice guardado de los ídolos, amén, pero tiene mucho que ver, además tiene todo que ver. ¿A qué se refiere Juan cuando escribe eso? Estamos en el verdadero, hemos conocido el verdadero. ¿A qué se refiere cuando dice guardado de los ídolos, amén? Aquí se refiere a lo siguiente: no quiten su mirada de Jesús para ponerla en cualquier otra cosa. Y hay muchos cristianos que quitan la mirada de Jesús para ponerla en la angustia, para ponerla en el problema, para ponerla en la preocupación. Y se hunden como Pedro. ¿Te acuerdas en la tormenta? Pedro se baja de la barca y dice: Señor, si eres tú, manda que yo también camine. Y llega un momento en que Pedro quita la mirada de Jesús para mirar la tormenta y se hunde. Y nosotros nos pasa a veces, muchas veces nos pasa igual. Cuando dice aquí, hijitos guardados de los ídolos, hay cristianos que pueden tener de ídolo incluso una preocupación. Son tan idólatras que hasta de la preocupación adoran tanto la preocupación que no se pueden desarraigar de ella, que no aprenden a descansar en Dios, que no aprenden a despojarse del pecado que los asedia. Y Juan dice: guardados de los ídolos, recuerden lo que Jesús dijo. Siempre estará con nosotros. Recuerda que Él te responde. Recuerda que Él no desprecia el corazón quebrantado, como lo dijo David. Recuerda que su espíritu consuela al afligido. Él nos llena de gozo. Y es probable que aquí haya ahorita personas, es probable que haya personas que están angustiados, preocupados por algún empleo, alguna situación de salud, o porque no han arreglado las cosas con algún familiar. Es probable. Y aquella mirada que se cruza con Pedro en Lucas 22, aquella mirada llena de misericordia, es la mirada que hasta el día de hoy Jesús te ve y te dice: hijo mío, ven, arregla las cosas, yo te perdono. Si tienes un corazón contrito y humillado, ven. Si confesamos nuestros pecados, dice 1 de Juan 1:8, Él es fiel y justo para perdonarnos y nos limpia de toda maldad. Y vuélvete al gozo, vuélvete a la alegría. Uno de los grandes predicadores, llamado Jimmy Swaggart, cuando cometió una falta, se le fue el gozo. Y hubo predicadores que aprovecharon el dolor para querer escalar por encima de él. Y en ese tiempo estaba otro predicador contemporáneo que era Billy Graham.
Y hubo quien le preguntó a Billy Graham y le dijeron, ¿vas a aprovechar el momento para despuntar porque Jimmy Swaggart es más famoso que tú? ¿Vas a despuntar? ¿Vas a aprovechar? No, dijo él, nunca lo haría. Porque el dolor de él es mi dolor. Y yo no voy a aprovechar el dolor de otro para yo despuntar. Yo no aprovecharía el dolor de otro para yo tener gozo. No. Y les exhorto, dijo, para que oremos los unos por los otros. Y citó Gálatas 6, 1 en adelante, que dice, si alguno de vosotros fuere sorprendido en una falta, vosotros los demás que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, no sea que el día de mañana seas tú el que eres tentado y a ti se te vaya el gozo, y otro puede venir y puede orar por ti y decirte, hermano, vuélvete al gozo de tu Señor, y yo voy a orar por ti. Y yo quiero hacer la invitación, si hay alguien aquí que se le ha ido el gozo por alguna razón, alguna situación familiar, matrimonial, algo muy personal, algo propio, ofendiste a Dios, te sientes que de plano no mereces ni mirar hacia el cielo, como aquel publicano que puesto su frente en tierra decía, sé propicio a mí, yo pecador, perdóname, Señor. Si hay alguien aquí que de pronto el gozo se le va, yo quiero orar por ti. Porque cuando a mí se me va el gozo, de repente por alguna falta, trato de arreglarla lo más pronto posible. Y quien esté cerca, yo a veces les he dicho a mi esposa, hace algunos años, venía yo para predicar aquí. Y al dar la vuelta yo venía así, le dije a mi esposa y a mis hijos, ayúdenme a orar, no traigo gozo, algo me pasa y ayúdenme a orar. Y yo me acuerdo que de la esquina hacia acá, mis dos hijos y mi esposa oraron por mí, todavía me estacioné y oraron por mí. Y Dios hizo algo tan impresionante que me revistió de un gozo maravilloso, que entré por esa puerta con ánimo de servirle y de seguir predicando. Así yo te hago la invitación. Si tú tienes alguna preocupación, no te sumerjas en demasiada tristeza y vuélvete al gozo. Deja que el Señor te revista de gozo, de alegría, y cualquier cosa que tengas que te preocupe, deja que Dios se encargue. Amén. Así que hay lugar abierto, hay espacio disponible y puedes orar desde tu banca si tú quieres, de tu silla si tú quieres, pero como he dicho antes, me es más fácil orar por ustedes aquí, en un espacio abierto. Ponte sobre tus pies. Gracias, hermano.